Hola a todos, esperando que se encuentren muy bien. Pues vamos a entrar a lo que es el último tema del curso, que tiene que ver con la química de óxido-reducción, la química redox. Y para eso, pues vamos a tener que recordar algunas cosas que vieron en química general o en química básica. En primer lugar, necesitamos recordar lo que son los números de oxidación o las cargas de los diferentes átomos dentro de las moléculas. Si ustedes recuerdan, los números de oxidación pues tienen que ver con los electrones. Cuando un átomo pierde electrones para formar un enlace, pues se dice que toma un estado de oxidación positivo o una carga positiva. Y por otro lado, los átomos que toman estos electrones, que se enriquecen de electrones para poder formar los enlaces, pues toman números de oxidación negativos o cargas negativas. La tabla que tenemos aquí es una tabla, pues digamos, una tabla guía para recordar cuáles son los estados de oxidación más comunes para los diferentes elementos. Hay ciertas reglas que podemos seguir para tratar de recordarlos, aunque como se darán cuenta, pues hay elementos que trabajan con más de un estado o un número de oxidación. En general, por ejemplo, el grupo 1A de la tabla periódica trabaja con un estado de oxidación más 1. Estamos hablando de hidrógeno, litio, sodio, potasio, etc. El grupo 2A va a trabajar con más 2. Y bueno, si vamos recorriendo la tabla periódica, pues nos vamos a dar cuenta de los diferentes estados de oxidación con los que pueden trabajar pues todos los elementos que pueden formar enlaces. Cuando nosotros estamos trabajando en agua, generalmente nos va a interesar o nos va a ayudar a conocer que el hidrógeno, por ejemplo, en la mayoría de los casos va a trabajar con más 1, como lo acabamos de comentar, al estar en el grupo 1A, y en el caso del oxígeno, que está en el grupo 6A de la tabla periódica, este en general casi siempre trabaja con menos 2. Solamente de saber los estados de oxidación de estos dos átomos, podemos tener una muy buena guía para que nosotros podamos definir cuáles son los estados de oxidación de átomos dentro de ciertos compuestos. Y así nosotros podamos darnos cuenta de cuáles son esos estados de oxidación de los elementos que junto con el hidrógeno y el oxígeno pudieran estar formando estos compuestos. Vamos a ver algunos ejemplos de ello. En el caso del clorito de sodio, cuya estructura tenemos aquí representada empíricamente, ustedes se darán cuenta que bueno, tenemos un átomo de sodio, un átomo de cloro y dos átomos de oxígeno. Todos ellos juntos están integrando lo que es el compuesto clorito de sodio. Ahora, de lo que acabamos de ver en la tabla, yo puedo decir que como tengo un sodio, el sodio está en el grupo 1A y este sodio trabaja con un estado de oxidación o una carga más 1. El oxígeno trabaja con una carga menos 2, que es lo que acabamos de ver también. Pero como tengo dos oxígenos dentro de la estructura, cada uno me está contribuyendo con dos cargas negativas. Entonces, si veo cuál es el efecto de todas las cargas combinadas, primero me doy cuenta que la estructura del clorito de sodio es neutra, es decir, el compuesto no tiene carga o tiene carga cero. Pero ahora veo la combinación de cargas de cada uno de los átomos que la integran. En la combinación de las cargas de todos los átomos que están dentro del compuesto me tiene que dar precisamente cero. Entonces, si yo sé que el sodio trabaja con más 1 y solo tengo un sodio, pues él me provee una carga positiva. Cada oxígeno trabaja con menos 2, entonces neto los oxígenos me van a proporcionar 4 cargas negativas. Eso significa que solo considerando el efecto de los sodios y de los oxígenos, tengo un más 1 y menos 4. Eso significa que tendría menos 3. Para compensar ese menos 3 necesito 3 cargas positivas. Y esas 3 cargas positivas solamente me las puede dar el cloro. Como solo tengo un cloro, pues todo el cloro me tiene que proveer las 3 cargas positivas. Entonces en este caso estoy logrando definir cuál es el número de oxidación o el estado de oxidación del cloro, que en este caso será más 3. Vamos a ver el ejemplo del ácido hipocloroso. Una vez más me puedo guiar con los átomos cuyas reglas no son tan estrictas en el sentido de que solamente manejan un estado de oxidación. En el caso del hidrógeno, una vez más, tengo un elemento que está en el grupo 1A de la tabla periódica, entonces tengo carga más 1. Del oxígeno otra vez tengo carga menos 2.
Entonces las cargas combinadas del hidrógeno y del oxígeno, más 1 y menos 2, me van a dar una carga neta de menos 1. Como el ácido hipocloroso es un compuesto neutro, es decir, tiene carga cero, pues tengo que compensar ese menos 1 que me dan el hidrógeno y el oxígeno. El único que los podría compensar es el cloro, y el cloro me tendría que dar una carga más 1, para que entonces sí la carga sea neutra. Entonces fíjense cómo en estos dos ejemplos el cloro está trabajando con diferentes estados de oxidación o diferentes cargas. Entonces lo general es pues que yo me guíe a través de los átomos, que generalmente tienen solo un estado de oxidación, y a través de compensar las cargas que me den cada uno de los átomos que yo conozca de antemano su estado de oxidación, pues normalmente puedo elucidar muy bien y de manera muy precisa lo que son los estados de oxidación de otros átomos. Entonces, si se dan cuenta, cuando estamos hablando de estas estructuras, cuando estamos hablando de estos estados de oxidación, de estas cargas, pues realmente nos estamos refiriendo a los electrones. Y sabemos que los electrones son los responsables de formar los enlaces en los compuestos. Entonces, cuando estamos hablando de este tipo de sistemas, pues estamos hablando de un movimiento de electrones. Los electrones están involucrados en toda esta química de formación de compuestos. Habrá algunas especies que pierdan electrones y habrá algunas especies que ganen electrones, como lo estábamos comentando anteriormente. En general, nosotros podemos definir a los procesos en los que una especie pierde electrones como una oxidación. Es decir, cuando nosotros identificamos que una especie perdió electrones, decimos que se oxida. Y entonces su número de oxidación a la hora de oxidarse se va a volver más positivo. Esto es porque perdió electrones, que son cargas negativas. Y este proceso químico que está aquí es un ejemplo de lo que sería un proceso de oxidación. El cobre metálico es cobre sólido y tiene carga cero. Si el cobre pierde dos electrones, pierde dos cargas negativas, entonces el cobre queda con dos cargas positivas. Se forma el ion cobre 2+. Este proceso que está ejemplificado aquí es lo que sería el proceso de oxidación del cobre metálico. Por el contrario, tenemos también procesos químicos en los que la especie, en vez de perder, gana electrones. Cuando sucede esto, decimos que se está llevando a cabo una reducción, o que la especie se reduce. Si la especie se reduce y está ganando electrones, está ganando cargas negativas, y entonces se espera que su carga o su estado o su número de oxidación se haga más negativo. Este proceso que está aquí es un ejemplo. Tenemos al hierro 3 que va a ganar un electrón, y entonces se va a formar el hierro 2+. Fíjese cómo cambió el estado de oxidación o la carga de 3+ a 2+. Entonces aquí estamos ya identificando lo que se llaman dos tipos de sistemas que son semireacciones. Por un lado tengo a la semireacción de oxidación y por otro lado tengo a la semireacción de reducción. Cuando ustedes combinan un proceso de oxidación con un proceso de reducción, entonces lo que estamos obteniendo es un proceso neto que llamamos un proceso redox. Y estos procesos redox se dan de manera natural. En la naturaleza ustedes no pueden tener solo una oxidación o solo una reducción. Por ejemplo, aquí para que se oxide el cobre metálico a cobre 2+, necesariamente tuvo que haber otra especie química que sufrió reducción. Esta combinación de oxidación-reducción es lo que hace que a estos procesos combinados les llamemos redox, procesos redox. Y bueno, ustedes cuando estudiaron la química ácido-base, la química de complejos, de precipitación, pues para poder definir lo que estaba sucediendo en el sistema, planteaban el proceso químico, y además para esos procesos químicos estaban asociados pues parámetros termodinámicos. Normalmente ustedes trabajaron con las constantes de equilibrio, constantes de acidez, constantes de basicidad, constantes de formación global, de formación sucesiva, de solubilidad, KPS, etcétera, ¿no? En el caso de los equilibrios o de los procesos de oxidación y de reducción o redox, pues
También hay una forma termodinámica de tratar de identificar cómo se están comportando, si va a ser espontáneo, si no va a ser espontáneo. Nada más que en este caso no manejamos directamente las constantes, que es la diferencia con los otros tipos de química que les acabo de describir. En este caso, como estamos hablando de un movimiento de electrones, es decir, aquí los electrones están íntimamente relacionados con el proceso químico, pues nosotros tratamos de identificar o de caracterizar estos procesos a través de asignarles un potencial eléctrico. De hecho, si ustedes se van a las tablas, van a encontrar, así como está en la diapositiva, una tabla de, esta es una tabla pequeña, pero bueno, hay libros que tienen compendios de tablas muchísimo más grandes, y lo que hacen es, para cada una de las semireacciones que representan, les dan su correspondiente potencial eléctrico. Lo tradicional es que a ustedes les den las semireacciones en sentido de reducción. Se llaman semireacciones precisamente porque una reacción completa sería justamente un proceso combinado redox. Cuando ustedes están definiendo ya sea una oxidación o una reducción por separado, se les llama semireacciones. Entonces la combinación de semireacciones de oxidación y la semireacción de reducción es lo que les va a dar lo que se llama un proceso redox. En tablas generalmente les van a dar los procesos en sentido de reducción. Todos son procesos de reducción, si se dan cuenta. Todos son procesos donde se está ganando electrones. Si ustedes necesitaran los procesos de oxidación y no de reducción, tendrían que acudir a sus conocimientos de termodinámica y aplicar la ley de Hess. Acuérdense que con ley de Hess, pues yo puedo invertir cualquiera de estos procesos químicos que están aquí, y entonces de reducción yo lo convertiría directamente a oxidación. Y luego vamos a ver qué pasa con el valor de los potenciales eléctricos. Pero bueno, en las tablas justo lo normal es encontrar los procesos en sentido de reducción con sus correspondientes potenciales medidos en condiciones estándar. Aquí normalmente si ustedes encuentran los procesos a potenciales muy altos, se dice que su poder oxidante aumenta. Conforme el potencial se va haciendo cada vez más positivo, el poder oxidante aumenta. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando del flúor como gas, pues tiene un potencial muy positivo y significa que es un agente oxidante muy fuerte. Entonces, aquí seguramente ustedes van a poder identificar especies químicas que de antemano ustedes sabían que eran agentes oxidantes muy fuertes. Por ejemplo, el peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada, desde hace mucho tiempo se sabe que es un oxidante muy fuerte, lo mismo que el ion permanganato, el cloro gaseoso, que a final de cuentas es el principio de desinfección que utilizamos con las soluciones de hipoclorito de sodio, el ion dicromato, el oxígeno gaseoso, etc. Entonces, conforme va aumentando el potencial de estas semireacciones de reducción, podemos identificar a los agentes oxidantes más fuertes. ¿Qué significa que sean agentes oxidantes? Significa que si a ustedes, a estas especies que están aquí, les presentan otra especie química, inmediatamente lo que van a tratar de hacer estas especies es oxidar a la especie química que ustedes les están presentando. Y en contraparte, mientras más negativo se hace el potencial eléctrico, entonces el poder reductor aumenta y el poder oxidante disminuye. Entonces, a potenciales muy negativos ustedes van a encontrar a los mejores agentes reductores. Una vez más, un agente reductor va a ser aquel que si ustedes les presentan otra especie química, inmediatamente lo que van a tratar de hacer es reducirla. Obviamente, la especie oxidante o reductora va a tener que pagar un precio, de ahí el proceso redox. Si yo tengo un agente reductor muy fuerte, yo le presenté una especie química y la trata de reducir, la reduce, el precio que tiene que pagar el agente reductor es que él se oxide. Y viceversa, si a ustedes a una molécula le presentan un agente oxidante fuerte, lo que va a hacer inmediatamente es oxidar a esa especie química, pero el precio que ella tiene que pagar es reducirse. Pues fíjense cómo siempre una oxidación y una reducción van de la mano en este tipo de química. Y una vez más es importante que ustedes puedan identificar los potenciales eléctricos que están asociados a cada una de las semireacciones, ya sea de reducción, como ustedes las encuentran en las tablas, o si lo invierten,
serían potenciales para una semirreacción de oxidación. Y bueno, para ejemplificar lo que sería un proceso redox completo, vamos a considerar este ejemplo que está aquí. En este ejemplo, ustedes lo pueden imaginar como una solución donde se disolvió una sal de zinc, podría ser cloruro de zinc, y yo estoy metiendo dentro de ella un alambre de cobre metálico, tal cual. Entonces, para definir el posible proceso químico que se puede llevar a cabo dentro de este sistema, pues tengo que identificar quién es la especie que puede oxidarse y quién es la especie que puede reducirse. En este caso, para este sistema que está aquí, la semirreacción de reducción la lleva a cabo el zinc. El zinc 2 recibe 2 electrones y se forma zinc metálico. Y su potencial estándar de reducción es menos 0.76 volts. La contraparte la va a cargar el cobre metálico, que va a sufrir la oxidación. El cobre se oxida, pierde 2 electrones y se forma cobre 2. Y el potencial del proceso de oxidación es menos 0.34 volts. Este pues yo lo tuve que haber buscado en tablas, obviamente lo iba a encontrar en sentido de reducción. Yo lo que iba a encontrar en tablas era el cobre 2 más 2 electrones que me da el cobre, y lo tuve entonces que haber invertido utilizando ley de Hess para encontrar el de oxidación. Y en este caso, cuando ustedes tienen que invertir algún proceso que tenga que ver con oxidación o reducción, si ustedes lo tienen que invertir, entonces el potencial cambia de signo. Y entonces, fíjense que aquí yo ya tengo planteados mis sistemas en cuál es el que se va a reducir y cuál es el que se va a oxidar. Una situación muy importante es que cuando ustedes vayan a combinar dos procesos de reducción y oxidación para obtener un proceso redox, se tiene que cumplir lo que se llama la electroneutralidad. ¿Qué significa eso? Que los electrones que están en la parte de la reducción se tienen que cancelar cuando hagan la ley de Hess con los electrones que están en la oxidación. En otras palabras, en el proceso redox global o completo no pueden aparecer los electrones libres porque se están intercambiando electrones del mismo número de electrones de un lado que para el otro, y por eso se están neutralizando en la ley de Hess. Esa es una regla indispensable cuando ustedes están proponiendo la combinación de semirreacciones de oxidación y reducción para obtener un proceso redox en específico. No pueden aparecer los electrones. Ustedes de alguna forma, con los conocimientos que tienen de ley de Hess, tienen que hacer que se cancelen. Por ejemplo, aquí en la semirreacción del zinc, si hacemos la suposición de que aquí hubiera habido nada más un electrón y aquí en el cobre tengo dos electrones, pues la única forma de hacer que cuando yo haga la ley de Hess se cancelen los electrones, pues va a ser multiplicar por 2 todo lo que es la semirreacción de reducción. Entonces me quedaría 2 zinc más 2 electrones, que me da 2 zinc metálicos. Puede ser que eso es una suposición. Estamos suponiendo que los electrones en la semirreacción del zinc solamente son 1. Entonces, si solamente fueran 1, tendría que multiplicar todo esto por 2 para que entonces se cancelaran. ¿Qué es lo que va a pasar con el potencial si yo multiplico por 2 toda la semirreacción? Bueno, el potencial en termodinámica ustedes lo identifican como una propiedad intensiva. Propiedad intensiva significa que es independiente de la cantidad de materia. Entonces, al momento de multiplicar una semirreacción, lo que ustedes están haciendo es aumentar o disminuir la cantidad de materia que está relacionada. Pero como el potencial tiene una propiedad, es una propiedad más bien intensiva, eso significa que no va a cambiar su valor. Entonces aquí estamos identificando algo muy importante para cuando ustedes quieran hacer ley de Hess. Si ustedes tienen que invertir un proceso de oxidación o de reducción, el potencial cambia de signo. Pero si ustedes tienen que multiplicar por algún número, ya sea entero o ya sea fraccionario, la semirreacción que ustedes consideren, o incluso un proceso redox si lo llegaran a necesitar, entonces el potencial no cambia su valor, se mantiene ese mismo valor. Recuerden muy bien esas reglas para cuando ustedes quieran combinar
diferentes procesos, oxidación, reducción o procesos redox globales. Y bueno, ya cuando ustedes hacen la ley de Hess para obtener su proceso redox, al momento de combinarse los potenciales, lo que tienen que hacer ustedes es sumarlos, como en este caso. Y al momento de sumarlos, lo que ustedes obtendrían sería el potencial estándar del proceso redox completo, que en este caso sería menos 1.1 volts. Ahora, nosotros podemos buscar en las tablas de las semireacciones, como el que les había presentado en la diapositiva anterior, pues muchas semireacciones que ya están consideradas. Sin embargo, puede ser que en algún momento yo no encuentre alguna en específico. Entonces yo también tengo que saber cómo plantear estas semireacciones dependiendo de en qué medio las estoy trabajando. Puede ser que las esté trabajando en medio ácido, pero también puede ser que las esté trabajando en medio básico. Entonces vamos a ver cómo plantear estas semireacciones dependiendo del par con el que yo quiero trabajar y del medio en el que tengo este par. Entonces vamos a considerar este ejemplo que está aquí. En este ejemplo tengo ion bromato y el bromo. Estoy trabajando con este par redox en medio ácido. Entonces, lo primero que tengo que hacer es identificar a la especie química, al átomo que está sufriendo el cambio en el estado de oxidación. Entonces, en este caso, pues es evidente que tiene que ser el bromo. El bromo en el ion bromato está trabajando con carga más 5. Acuérdense que cada oxígeno trabaja con menos 2. Entonces, en neto global, los oxígenos me estarían proveyendo 6 cargas negativas al ion bromato. El ion bromato trabaja global con carga menos 1. Entonces, para que yo pueda compensar al menos 5 de las 6 cargas negativas que me dan los oxígenos, pues solamente tengo disponible un bromo. Entonces toda la carga se la tengo que dar al bromo. El bromo me tiene que proveer 5 cargas positivas, para que más 5 contra menos 6 pues me dé justo menos 1. Entonces aquí estoy identificando que el bromo tiene un número de oxidación o una carga de más 5. Y el bromo molecular, bromo 2, acuérdense que siempre va a trabajar con carga 0. Entonces aquí ya identifiqué cuál es la especie que está sufriendo el cambio de estado de oxidación, es el bromo. Pasa de más 5 a 0. Entonces voy a proponer la semireacción en un sentido de reducción, tal y como me lo ofrecen las tablas. Entonces, como reducción significa que voy a disminuir el número de oxidación, pues eso significa que el ion bromato lo tengo que colocar del lado de los reactivos y el bromo del lado de los productos. Ahora necesito balancear. Es el siguiente paso. Balanceo la especie que está sufriendo el cambio en el estado de oxidación. Entonces, antes tenía un bromo en la parte del bromato, 2 bromos en la parte del bromo, pues entonces tengo que balancear con un 2 en esta parte. Ahora fíjense que ya tengo balanceados los bromos, pero los oxígenos los tengo desbalanceados. Tengo 6 oxígenos del lado izquierdo y ninguno del lado derecho. Bueno, para hacer eso tengo que recurrir a mis conocimientos de química ácido-base y de solución acuosa, y ahí me voy a dar cuenta que como estoy trabajando en agua, pues los oxígenos fácilmente yo los puedo balancear con aguas. Pero también antes de hacer eso, tengo que fijarme en la cantidad de electrones que están transfiriéndose de un lado hacia el otro. En este caso, acuérdense que cada bromo tiene carga más 5. Entonces el bromo va a pasar de más 5 a 0. Pero fíjense que aquí tengo 2 bromos que llevan a 2 bromos. Entonces cada bromo tiene más 5. Entonces aquí neto estoy hablando de 10 cargas positivas que tienen que ser neutralizadas para pasar a bromo 0 o a 2 bromos ceros, como ustedes lo quieran ver, que están dentro del bromo molecular. Entonces, para compensar este más 10 que me está dando este bromo más 5, o sea, cada bromo más 5 neto me va a dar más 10, pues yo necesito 10 cargas negativas. Por eso aquí estoy sumando 10 electrones. Los electrones son los que me van a dar las cargas negativas. Y así puedo definir que para que cada uno de estos bromos más 5 llegue a 0, tuve que haberles dado
5 y 5, 10 electrones, 10 cargas negativas. Y ahora sí, ya que tengo planteados cuántos electrones se intercambiaron, ahora balanceo los oxígenos, como les había dicho hace un momento. Aquí tendría 6 oxígenos, por lo tanto tendría que involucrar 6 aguas del lado derecho. Pongo las 6 aguas y ahora el problema es que me quedaron 12 hidrógenos del lado de los productos y no tengo nada del lado de los reactivos. Pero como estoy en agua, acuérdense que tengo protones y entonces puedo utilizar los protones para balancear. Y entonces ya tendría yo que 2 iones bromato más 12 protones más 10 electrones me da bromo molecular más 6 aguas. Y así tengo definido mi proceso de reducción de bromato a bromo molecular en medio ácido. Acuérdense que en medio ácido corresponde que yo identifique dentro de mi semireacción que estoy manejando protones. Ahora vamos a hacer un ejemplo, pero en medio básico. En este caso quiero plantear la semireacción de reducción trabajando con el ion permanganato y el óxido de manganeso en medio básico. Entonces tengo que seguir básicamente las mismas reglas que acabo de hacer para el ejemplo del bromato-bromo. Una vez más, identifico cuál es la especie que está sufriendo el cambio en el estado de oxidación. El oxígeno pues generalmente no lo cambia. Entonces tiene que ser el manganeso. Si se dan cuenta, el manganeso en el ion permanganato tiene que trabajar con más 7 porque cada oxígeno me da carga menos 2, 4 por menos 2. El oxígeno me da neto menos 8 cargas, o bueno, 8 cargas negativas, menos 8. Y el manganeso, el ion permanganato trabaja con carga menos 1. Entonces necesito que el manganeso me ayude a neutralizar 7 de las 8 cargas negativas. Por lo tanto, el manganeso tiene que trabajar con más 7. Entonces aquí el número de oxidación del manganeso es más 7. Y en el caso del óxido de manganeso, si se dan cuenta una vez más, óxido de manganeso es neutro. Cada oxígeno trabaja con menos 2, es decir, neto tengo 4 cargas negativas dentro del óxido de manganeso por los oxígenos. Y para que quede neutro, pues el manganeso solito tiene que trabajar con más 4. Entonces paso de manganeso más 7 a manganeso más 4. Ya que tengo balanceado esto, ahora veo cuántos electrones tuvieron que haberse intercambiado para pasar de un estado de oxidación a otro. Solamente tengo un manganeso, pues no necesité balancear aquí la especie que se está reduciendo. Paso de carga más 7 a carga más 4. Eso significa que para pasar de más 7 a más 4 tuve que meter 3 cargas negativas, o sea, 3 electrones. Ya pongo aquí los 3 electrones que necesité. Ahora necesito balancear los oxígenos. Tengo 4 oxígenos del lado izquierdo, 2 oxígenos del lado derecho. Necesito entonces 2 oxígenos extra del lado de los productos. Los agrego en forma de agua. Pero el problema es que ahora por haber agregado el agua, tengo 4 hidrógenos extra. No hay problema, los balanceo con 4 protones. Entonces si me pidieran la semireacción en medio ácido, pues ya lo tendría resuelto. Sería esta precisamente. Pero el detalle es que me lo piden en medio básico. Entonces no hay problema. Aquí ustedes pueden involucrar al equilibrio de autoprotólisis del agua para cancelar a los 4 protones y entonces lograr restablecer la semireacción, pero en términos de iones hidróxido, que son la especie que yo tendría en mayor cantidad en un medio básico, a comparación de los protones. Entonces, para hacer la cancelación de los 4 protones que tengo aquí, pues lo conveniente es hacer ley de Hess involucrando 4 veces el equilibrio de autoprotólisis del agua. Entonces puedo ya hacer la ley de Hess, 4 protones se cancelan. Entonces ahora sí, si se dan cuenta también, 2 aguas, tengo 2 aguas del lado derecho, 4 aguas del lado izquierdo. Se cancelan entonces estas 2 aguas con 2 que están aquí y la ley de Hess me queda como está aquí. 2 aguas más el ion permanganato más 3 electrones que me va a dar el óxido de manganeso más 4 hidróxidos. Y así yo ya pude establecer lo que son las semireacciones de reducción de cero para 2 sistemas, uno en medio ácido y otro en medio básico. Espero que les haya quedado clara esa parte. Bueno, ahora sí nos empezamos a adentrar un poco más en la parte termodinámica de lo que es la química redox, pues fíjense que ya empezamos a identificar
que a final de cuentas pues estoy hablando de un proceso químico, pero que tiene involucrado también procesos eléctricos, porque los electrones están saltando, bueno, por llamarlo coloquialmente de alguna manera, pues están saltando dentro de mi sistema de una especie a otra, para que una se oxide y otra se reduzca. Cuando ustedes vieron la química ácido-base, la química de complejos, pues ustedes les enseñaron que podemos ver este tipo de químicas desde el punto de vista del modelo donador-partícula. En el caso del modelo ácido-base, pues la partícula es el protón o el hidróxido, o si lo veo desde el punto de vista del modelo desarrollado, pues el ion hidronio. En el caso de química de complejos, pues cualquier especie que se enlace con un metal es la partícula. En el caso de química redox, mi partícula son los electrones. Entonces esas partículas son las que se van a ir intercambiando de una especie a otra y van a estar produciendo precisamente estos fenómenos de oxidación y reducción. Entonces hay una parte íntima relacionada con la química y la eléctrica. Desde el punto de vista termodinámico, la ecuación básica para relacionar estos dos fenómenos que están juntos es esta ecuación tan sencilla que está aquí. El delta G, que si se acuerdan es la energía libre de Gibbs, es igual a menos el número de electrones que se está intercambiando por la constante de Faraday, que vale 96.500 coulombs por mol. La constante de Faraday es una constante muy interesante porque a final de cuentas es la carga que tiene una mol de electrones. Si ustedes juntaran una mol de electrones y le midieran la carga a eso, su dispositivo lo que va a medir son 96.500 coulombs. Entonces es N por F por el potencial eléctrico. Esta ecuación aplica bajo cualquier condición experimental que ustedes tengan. Puede ser a medido condiciones estándar, entonces sería delta G estándar menos NF potencial estándar, o en condiciones fuera del estándar, y entonces aplicaría esta ecuación que está aquí, sin la designación para las variables de situación estándar. Entonces, cuando ustedes también están tratando de identificar los procesos que están relacionados con la transferencia de electrones, es decir, un proceso redox, ustedes van a identificar, de hecho aquí hay un error en la diapositiva, pero bueno, ustedes van a identificar que hay una especie que llamamos agente oxidante, ¿se acuerdan? Agente oxidante es aquella especie que va a oxidar a otra. Así como hay un agente oxidante, va a haber un agente reductor. Aquí tendría que ser agente reductor. Entonces, una especie oxida y la otra pues tiene que reducir. Por eso tengo un agente oxidante que se combina con un agente reductor y me va a formar la contraparte. Se parece un poquito a lo que ustedes veían en química ácido-base desde el punto de vista de Bronsted-Lowry. Acuérdense que ahí en una reacción ácido-base, el ácido se convertía en la base conjugada y la base se convertía en el ácido conjugado. Pues aquí pasa algo similar. El oxidante se convierte en un agente reductor y el reductor, aquí acuérdense que tendría que ser agente reductor, se convierte en un agente oxidante. Y así en general uno puede plantear lo que sería un proceso redox. Entonces ahora vamos a ver una situación un poco más aplicada a comparación de las semireacciones que habíamos estado viendo hace un momento. Vamos a enfrentarnos ahora sí a un proceso redox completo. Entonces se trata de balancear correctamente este proceso redox que está aquí. Tengo a sulfato que estoy combinándolo con el hierro para que me dé sulfito y el hierro 3. Entonces lo primero que hay que hacer, muy semejante a lo que hicimos para las semireacciones, es buscar cuáles son las especies que están sufriendo tanto la oxidación como la reducción. En esta reacción redox que se está proponiendo, pues es evidente que el hierro 2 es el que está sufriendo la oxidación, porque está pasando de un estado más 2 a un estado más 3, es decir, su número de oxidación está aumentando, significa que tuvo que perder electrones. La pérdida de electrones se define como oxidación. Ahora tenemos que identificar a la especie que se está reduciendo. Como el oxígeno es difícil que cambie su estado de oxidación, pues tendremos que centrarnos en el azufre. El azufre, si se dan cuenta dentro del sulfato, trabajará con más 6.
porque el sulfato como ion trabaja con -2 y todos los oxígenos que yo tengo adentro me van a dar neto 8 cargas negativas. Por eso el azufre tiene que ser +6. Y en el caso del sulfito, fíjense que aquí, como tengo un oxígeno menos, ahora tengo 6 cargas negativas neto, y para que el sulfito pueda mantener su carga de -2, el azufre tiene que ser +4. Entonces aquí ya identifiqué cuál es la especie que se está reduciendo, el azufre, porque pasa de +6 a +4. Está disminuyendo su número de oxidación porque está ganando electrones. Entonces, ya que identifiqué cuáles son las dos especies que se están oxidando y reduciendo, lo que me conviene es irme a las tablas de las semirreacciones y buscar las semirreacciones justo que involucran hierro 2 con hierro 3 y sulfato y sulfito. Bueno, si yo me voy a las tablas, aquí ya ahorré un poquito el trabajo, pues me voy a encontrar con esto. Acuérdense que en las tablas lo que voy a encontrar son los procesos de reducción. Entonces, la semirreacción que tiene que ver con la oxidación, la del hierro 2 que pasa a hierro 3, pues yo la tengo que buscar invertida en la tabla, como si fuera de reducción. Entonces, si yo ya sé que el hierro 2 se está oxidando a hierro 3, pues en la tabla lo que yo tengo que buscar es la reducción de hierro 3 hacia hierro 2, que es justo lo que yo tengo aquí. Esto es necesario porque, pues acuérdense que en las tablas todas las semirreacciones están en sentido de reducción, aunque yo ya sé que una de ellas la voy a tener que invertir para que quede de oxidación. Y al momento de invertirla me tiene que quedar el hierro 2 del lado de los reactivos y el hierro 3 del lado de los productos. Entonces precisamente esta semirreacción cumple con esas características. Ya sé que el hierro es el que se va a estar oxidando, sé que esta es la semirreacción que tengo que voltear, de forma que el hierro 2 me quede en productos a la hora de voltearlo y el hierro 3 en reactivos. Perdón, el hierro 2 en reactivos y el hierro 3 en productos, justo como yo lo necesito en la reacción redox. Una vez más, a la hora de voltear la semirreacción de reducción, me tiene que quedar el hierro 2 del lado de los reactivos y el hierro 3 del lado de los productos. Y bueno, en cuanto a la semirreacción de reducción, a esa no le tengo que hacer nada, pero sí tengo que cuidar que tenga al sulfato del lado de los reactivos y al sulfito del lado de los productos. Entonces ya identifiqué las dos semirreacciones con las características que necesito en las tablas de semirreacciones de reducción. Ahora lo que hago es hacer el balance de cargas. Acuérdense que cuando yo combine oxidación con reducción, se tienen que cancelar los electrones. Y en este caso, tengo un electrón arriba para el hierro y dos electrones abajo para lo que son los azufres que están en sulfato y sulfito. Entonces, tengo que balancear multiplicando por 2 el proceso que tiene que ver con el hierro. Lo multiplico, me queda de esta forma. Acuérdense que en el momento de multiplicar el potencial no cambia porque es una propiedad intensiva. Y ahora sí ya tengo lo que se llama la electroneutralidad. Ahora sí invierto la semirreacción del hierro para que me quede en sentido de oxidación. Al momento de invertirla el potencial cambia de signo, ahora me queda negativo. Hago la ley de Hess, combino estas dos semirreacciones de oxidación y reducción, se cancelan los electrones y entonces el proceso redox global ya balanceado sería 2 hierro 2 más sulfato que me da agua, más agua que me da 2 hierro 3 más sulfito más 2 hidróxidos. Esta ya es ya este es todo el proceso redox, pero ya balanceado. Ahora, si yo quiero saber cuál es el potencial de este proceso redox, pues aplico otra vez las reglas de ley de Hess, ya que yo combino estos dos potenciales, se suman, y entonces lo que me va a quedar es que el potencial estándar del proceso redox es menos 1.707 volts. Y bueno, si se acuerdan también de toda la química ácido-base y de complejos que vieron y de precipitación, pues realmente todo se trata de revisar los sistemas que están al equilibrio. Y para eso tengo que predecir desde antes si va a haber reacción o si no va a haber reacción. Si va a ser espontáneo el proceso o no va a ser espontáneo el proceso. Normalmente el valor de la constante me daba una buena idea. Si la constante era mayor a 1, significa que tenía reacción y entonces el proceso era espontáneo desde reactivos hacia productos.
y si la constante era menor a 1, pues no era tan espontáneo, o sea, no es espontáneo de reactivos hacia productos, aunque si yo lo invirtiera ese proceso sería espontáneo. Bueno, pues en este caso, en el caso de química redox, también nos importa saber si los procesos van a ser espontáneos o no, si va a haber reacción o interacción. Y para eso nos vamos a auxiliar precisamente de esta ecuación que está aquí, que acuérdense me combina propiedades químicas con propiedades eléctricas. Y aquí es donde me doy cuenta que el delta G, que es la propiedad termodinámica que en química normalmente me dice si un proceso es espontáneo o no, pues está íntimamente relacionada con el potencial. Acuérdense que si el delta G es negativo, el proceso es espontáneo de reactivos hacia productos. Pero si el delta G es positivo, no es espontáneo de reactivos hacia productos. Entonces, ni siquiera necesito hacer muchos cálculos. Viendo aquí cuál es el signo del potencial estándar, es negativo. Si yo me voy a mi ecuación, me voy a dar cuenta que si sustituyo aquí, el delta G me va a quedar positivo, porque es negativo multiplicado por un número negativo. Si el delta G es positivo, eso significa que este proceso planteado de esta forma, es decir, si yo mezclo hierro 2 con ion sulfato en agua, este proceso redox no es espontáneo de reactivos hacia productos. Y en todo caso, si yo mezclo estos dos reactivos, voy a tener que este proceso se mueve de manera muy pobre hacia los productos. Tendría una interacción. Y bueno, hasta ahorita nosotros hemos manejado solamente potenciales estándar, que son los que obtenemos de las tablas. Es decir, solo hemos trabajado estos ejemplos en condiciones de 25 grados centígrados, de concentraciones 1 molar para especies que están disueltas en agua, una atmósfera de presión, etc. Pero no es la normalidad. Generalmente no manejamos o no podemos controlar todas las variables para que sean estándar. Entonces, ¿cómo debemos interpretar el potencial eléctrico cuando yo ya no estoy trabajando en condiciones estándar? Sobre todo, ya no estoy trabajando con concentraciones 1 molar de todas las especies que puedan estar disueltas en solución. Bueno, para entender esa parte tenemos que hacer un poquito de álgebra. Vamos a tomar la definición del delta G en términos del potencial eléctrico, que es la que acabamos de ver, en su forma general y en su forma específica para condiciones estándar. Y aquí vamos a retomar una de las ecuaciones que ustedes ven en sus primeros cursos de termodinámica y de química analítica. Delta G es igual al delta G medido en condiciones estándar, más R, que es la constante universal de los gases, por la temperatura en grados Kelvin, por el logaritmo natural de Q. Acuérdense que Q es el cociente de reacción y tiene que ver con las concentraciones molares de las especies que están involucradas en un proceso químico. Bueno, pues si ustedes sustituyen estas dos ecuaciones en esta ecuación que está aquí, les va a quedar menos NFE es igual a menos NFE estándar más RT logaritmo natural de Q. Si a esa ecuación la dividen en ambos lados o entre menos NF, pues entonces lo que ustedes van a obtener es esta ecuación que está aquí, que es la famosa ecuación de Nernst. La ecuación de Nernst es muy importante y es un pilar de química redox y de la gran rama de la química, que es la electroquímica, porque justo me está relacionando las concentraciones de las especies que yo tenga en solución con el potencial eléctrico relacionado. En este caso el potencial va a ser igual al potencial eléctrico medido en condiciones estándar menos RT entre NF logaritmo natural de Q. Ahora, si yo estoy hablando del equilibrio, acuérdense que el delta G vale 0. Entonces, procediendo de la misma forma, ustedes pueden comprobar que el potencial estándar es igual a RT entre NF logaritmo natural. Acuérdense que al equilibrio Q se convierte en K, que es la constante de equilibrio precisamente. Entonces, el potencial estándar va a estar en términos del logaritmo natural de K. Esto es fuera del equilibrio y esto es en el equilibrio. Por eso la diferencia entre Q y entre K. Entonces fíjense que esta ecuación es muy importante porque si yo conozco para un proceso redox, ya sea una oxidación o una reducción o un proceso global,
el valor del potencial estándar, yo puedo conocer la constante de equilibrio química relacionada a este proceso. Y viceversa, si yo conozco K, puedo sacar el potencial estándar. Ahora, es muy común que en los libros ustedes vean estas ecuaciones, pero expresadas cuando trabajan a una temperatura de 25 grados, es decir, T de 298 Kelvin, y además haciendo la transformación del logaritmo natural al logaritmo base 10. Y en ese caso, si tomamos en cuenta estas transformaciones, es decir, si sustituimos todos los términos constantes aquí adentro, incluida la temperatura en 298 Kelvin, y metemos el factor de conversión, que es 2.303, para pasar del logaritmo natural al logaritmo base 10, lo que vamos a obtener son las ecuaciones que están aquí, que son las típicas que ustedes encuentran en los libros. El potencial es igual al potencial estándar menos 0.059 volts, esto es un resultado en volts, entre el número de electrones involucrado por el logaritmo del cociente de reacción Q. Y al equilibrio, el potencial estándar es igual a 0.059 volts entre el número de electrones intercambiado por el logaritmo de la constante de equilibrio. Estas ecuaciones van a ser muy importantes cuando ustedes quieran trabajar sistemas redox en condiciones no estándar. Y vamos a considerar el mismo sistema con el que habíamos estado trabajando ahorita, el del hierro 2 y el del sulfato, solamente que ahora vamos a sacarlo de sus condiciones estándar. Vamos a considerar que tenemos el proceso, pero ahora lo que estoy haciendo de inicio es mezclar diferentes concentraciones de sales que al final me van a dar estos iones. Entonces estoy mezclando 10 mililitros de cloruro ferroso, 0.005 molar, con 50 mililitros de sulfato de sodio, 0.02 molar, 100 mililitros de cloruro férrico, 0.1 molar, y 25 mililitros de tiosulfato de potasio, 0.5 molar. Perdón, no es tiosulfato de potasio, es sulfito de potasio, 0.5 molar. Y esta mezcla ustedes la llevan a pH 10. Tenemos que calcular cuál es el potencial eléctrico de este sistema redox. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es, como estamos haciendo una mezcla de diferentes volúmenes, de diferentes soluciones, al final voy a tener un volumen total y todas las soluciones se van a ver diluido entre sí. Entonces tengo que calcular las nuevas concentraciones después de la mezcla, utilizando la dilución. Entonces, primero tengo que hacer el análisis de esta forma, calculando la dilución. Por ejemplo, para el cloruro ferroso tenía 10 mililitros, 0.005 molar, y esto se va a llevar a un volumen total de 185 mililitros, lo que significa que ya en la mezcla mi concentración va a ser 2.7 por 10 a la menos 4 molar. Luego yo sé que el cloruro ferroso es un electrolito fuerte, es una sal de cloruros, y se va a disociar por completo en agua y me va a dar hierro 2 y 2 cloruros. Y bueno, si analizo, como la estequiometría es 1 a 1, pues, y bueno, 1 a 2 con respecto a los cloruros, cuando esto se termine de disociar, voy a tener realmente 2.7 por 10 a la menos 4 molar del ion ferroso y 2.7, aquí de hecho está mal porque sería el doble, es aproximadamente 5.4 por 10 a la menos 4 molar de cloruros. Aunque bueno, los cloruros realmente no me importan porque si se dan cuenta, en la ecuación redox principal, en el proceso redox principal, no están involucrados cloruros, pero sí el hierro 2. Hago lo mismo con la sal de sulfato de sodio, calculo su concentración en la mezcla, 5.4 por 10 a la menos 3 molar, pero yo sé que como es una sal de sodio se va a disociar por completo y me va a dar 2 iones sodio, un ion sulfato. Calculo las concentraciones de los iones, 5.4 por 10 a la menos 3 al inicio, entonces de sodio obtengo el doble, 1.08 por 10 a la menos 2 molar, y del ion sulfato, que sí me interesa porque el sulfato está involucrado en mi reacción redox completa, pues tengo, como relación estequiométrica es 1 a 1, 5.4 por 10 a la menos 3. Y así con cada una de las sales que a mí me están dando. Ya que tengo las concentraciones de los iones que me interesan, que son los que están involucrados aquí en la reacción, ahora tengo que analizar con la ecuación de Nernst. La ecuación de Nernst depende de Q.
necesito además de Q el potencial estándar. Entonces obtenemos el potencial estándar. De hecho ya lo habíamos obtenido antes, pero bueno, lo podemos volver a obtener aquí. Si yo reviso en las tablas, tengo que buscar las semireacciones del hierro 3, hierro 2 y de sulfato-sulfito. Acuérdense que la de la oxidación, que es la del hierro, de entrada, así como yo la encuentro en tablas, tiene que estar invertida a lo que yo veo en mi proceso redox que estoy analizando, porque justo este lo voy a voltear y entonces el hierro 2 me tiene que quedar del lado de los productos, perdón, de los reactivos, y el hierro 3 del lado de los productos. Pero bueno, así los encuentro yo en tablas con sus correspondientes potenciales. Volteo el proceso de oxidación, que es el del hierro, y además lo multiplico por 2 para lograr la electroneutralidad. A la hora de voltear el equilibrio, el potencial estándar del hierro cambia de signo, pero a la hora de multiplicarlo por 2 ya no tengo que hacer nada con el potencial porque es propiedad intensiva, entonces me queda así. Hago la ley de Hess, combino estos dos procesos de oxidación y reducción y ya obtengo el proceso global, que es este que está aquí, y los potenciales se suman, y en este caso el potencial es menos 1.707 volts. Esto ya lo habíamos hecho en el ejercicio anterior. Aquí solamente recapitulé un poco por si hubo algo que se quedó por ahí sin entender antes, aquí a lo mejor ya ustedes lo agarraron bien. Ahora necesitamos calcular Q. Acuérdense que Q es el cociente de reacción. Q se define como las concentraciones molares de los productos multiplicados entre las concentraciones molares de los reactivos multiplicadas y elevadas además a sus coeficientes estequiométricas. Entonces, si analizo la reacción que tengo aquí, pues yo lo que voy a ver es, bueno, realmente es interacción porque el potencial es negativo, ¿no? Pero bueno, si yo veo los componentes de los productos, pues va a ser hierro 3, entonces es concentración de hierro 3 al cuadrado por la concentración de sulfito por la concentración de hidróxidos al cuadrado entre la concentración de los reactivos, que sería concentración de hierro 2 al cuadrado por la concentración de sulfato, y ya, el agua acuérdense que no la involucro en Q ni en K, porque es el solvente. Y entonces así me queda mi cociente de reacción. Ya tengo las concentraciones de todos los iones, ya tengo la concentración del hierro 3, del sulfito, del sulfato y del hierro 2, pero me falta la del hidróxido. Pero bueno, para el hidróxido, a mí me están diciendo que yo ajusté a pH 10 el sistema. Si yo ajusté a pH 10 el sistema, significa que el pOH es 4 y mi concentración de hidróxidos es 10 a la menos 4. Entonces esta concentración la sustituyo aquí, en la concentración de hidróxidos. Hago mis matemáticas, uso mi calculadora y me queda que Q es 5 por 10 a la menos 3. Sustituyo este valor en la ecuación de Nernst junto con el potencial estándar y lo que voy a obtener es el potencial de todo el proceso. Aquí no debería de ser estándar, es el potencial de todo el proceso en condiciones no estándar de hecho y va a ser menos 1.639, que si se dan cuenta por el signo negativo, si yo lo llevo a la ecuación de delta G es igual a menos NFE, el delta G me va a quedar positivo, lo que implica que no es un proceso espontáneo y entonces no sería una reacción propiamente, sino sería una interacción. Esto procede muy poquito hacia los productos. ¿Ok? Ahora, estos análisis que hemos estado haciendo se pueden analizar desde otro punto de vista, que pues ustedes ya han visto su utilidad en química ácido-base y en química de complejos, que son las escalas de predicción de reacciones. ¿Cómo trazo una escala de predicción de reacciones en química redox? De hecho, aquí en este tipo de química es incluso más sencillo que en el caso de química ácido-base o de complejos. Hay que seguir algunas reglas, que son las que están aquí. La primera es trazar una línea sobre el eje de las X que va a representar el potencial eléctrico. En segundo lugar, necesito plantear las semirreacciones, todas en sentido de reducción con sus potenciales estándar. Acuérdense que en una escala de predicción de reacciones,
yo puedo involucrar varios, bueno, cuando ustedes lo vieron en ácido base y en complejos, podían involucrar una familia o incluso equilibrios de acidez o equilibrios de formación sucesiva de diferentes familias combinados. Bueno, pues es también lo mismo que ustedes pueden hacer aquí en las escalas de predicción redox. Ustedes pueden poner las semireacciones que quieran. Si tienen un sistema complejo a analizar, pueden poner todas las semireacciones que quieran, pero todas en sentido de reducción. Después, para cada una de las semireacciones de reducción, ustedes van a trazar líneas perpendiculares al eje de las X, que es el eje de potencial, de forma que lo crucen, o sea, que lo partan, y va a corresponder, el lugar donde tiene que ir esa línea corresponderá al valor del potencial estándar que corresponde a esa semireacción. Y ya que ustedes tienen identificadas cada una de estas líneas, arriba de las líneas van a poner a la especie oxidante, o sea, la que tenga el mayor número de oxidación, y abajo a la especie reductora, a la especie que va a tener el menor número de oxidación. Vamos a ver aquí el ejemplo una vez más con el sistema que hemos estado manejando de los hierros y de los azufres en forma de sulfato y sulfito. Quiero trazar la escala de predicción de reacciones del sistema que he estado manejando en los ejemplos anteriores. Bueno, primero tengo que tener la información de las semireacciones que he utilizado, pero en sentido de reducción, así como las encontré en las tablas. Sé que está involucrada esta semireacción del hierro, que tiene un potencial de 0.771 volts, y esta del sulfato a sulfito, que tiene el potencial de menos 0.936 volts. Trazo mi línea en el eje de las X de potencial. Ya está, es esta. Ahora, cada una de estas semireacciones tiene que ir aquí en la escala y las represento como dos líneas que van a cruzar el eje de potencial. ¿Dónde tengo que poner cada una de estas líneas que corresponden a estos dos procesos, estas dos semireacciones de reducción? Pues dependiendo del valor del potencial. El potencial más negativo o más bajo es el de la semireacción del sulfato a sulfito. Entonces en menos 0.936 tengo que colocar esta línea que corresponde a esta semireacción. Y en punto 771 más arriba tengo que colocar la línea que representa la semireacción del hierro. Ahora, de acuerdo a la regla, arriba tengo que poner a la especie con el número de oxidación más alto y abajo al más pequeño. En este caso, el azufre trabaja con más 6 y aquí para el sulfato y para el sulfito trabaja con más 4. Por eso arriba pongo al sulfato y abajo al sulfito. Y en el caso del hierro, bueno, pues el hierro 3 va arriba y el de hierro 2 va abajo. Y bueno, cuando ustedes también trabajaron las escalas de predicción de reacciones, ustedes podían definir cierta... podían ustedes precisamente predecir cuáles iban a ser los procesos dependiendo de las especies que ustedes estuvieran tomando como reactivos. Podían definir la direccionalidad para saber si iba a haber reacción o interacción, si el proceso iba a ser espontáneo o no iba a ser espontáneo. Nada más que aquí las reglas cambian un poco en redox con respecto a lo que ustedes vieron en ácido base y en complejos. Cuando ustedes identifican dos especies que son sus reactivos y ven que la linealidad, o es decir, la conexión entre estas dos especies tiene esta línea que tiene un ángulo menor a 90 grados, esto significa que estas dos especies están reaccionando. En redox así identifican ustedes una reacción. Si se acuerdan, en ácido base y en complejos, esto significaba interacción, no era espontáneo, constante menor a 1. Pero en el caso de redox la regla es diferente. Aquí ustedes están identificando una reacción. Si ahora ustedes identificaran una linealidad así, con un ángulo mayor a 90 grados de las dos especies que están identificando como reactivos, entonces lo que van a identificar en redox es una interacción, un proceso que no es espontáneo de reactivos hacia productos, que es justo lo contrario a lo que ustedes estaban acostumbrados en ácido base y en complejos, donde este tipo de líneas me identificaba reacciones, pero no, aquí en redox
son interacciones. Entonces, bajo estas reglas vamos a analizar el sistema que habíamos estado trabajando, de la combinación del hierro y del azufre. Ya habíamos demostrado antes con varios cálculos que el proceso era una interacción, delta G positivo. Vamos a ver qué nos dice el análisis, pero con escalas de predicción de reacciones. Ya tracé mi escala, ya la tengo lista. Del proceso que estoy analizando, identifico que mis reactivos son el hierro 2 y el sulfato. Bueno, pues encierro el hierro 2 y el sulfato con un círculo y los conecto. La línea que resulta tiene un ángulo mayor a 90 grados. Eso significa que tengo una interacción, que cuando yo mezcle sulfato con hierro 2, el proceso que se va a establecer no es espontáneo, va a ser una interacción. Y fíjense que de manera muy rápida, en menos de 30 segundos, pude deducir, incluso 30 segundos para pintar la escala de predicción de reacciones, pude llegar a la conclusión de que el proceso no es espontáneo. Si eso ustedes lo comparan con todo lo que tuvieron que hacer aquí para poder deducir si el proceso era o no espontáneo, bueno, pues es una forma de ahorrar tiempo para análisis de un sistema muy grande. Aquí podemos ver una vez más la utilidad de las escalas de predicción de reacciones para tomar decisiones rápidas y poder identificar si los procesos van a ser reacciones o interacciones, si van a ser espontáneos o no. Y bueno, ya que sabemos cómo calcular potenciales, ya que sabemos cómo tratar sistemas que no están en condiciones estándar, ya que sabemos cómo identificar si el proceso va a ser espontáneo o no espontáneo, ya que sabemos utilizar y plantear las escalas de predicción de reacciones, pues ahora vamos a dar el siguiente paso y vamos a ver qué pasa con sistemas redox en los que yo tenga que calcular potencial, así como ustedes se habían enfrentado en ácido base a ciertas soluciones donde tenían un ácido puro disuelto, bueno, pues para calcular el pH. Una base pura, bueno, calcular pH. Un anfolito, calcular pH. En el caso de complejos, calcular P de ligante o P de metal en condiciones al equilibrio. Bueno, pues aquí el símil va a ser calcular justo potencial de un sistema redox cuando ya alcancé el equilibrio. Entonces vamos a ver primero lo que son lo que llamamos las mezclas de interacción. Cómo calculo el potencial de este tipo de mezclas. Entonces, bueno, por obvias razones, si ustedes tienen un sistema donde solo tengan un oxidante presente, cualquiera que sea, o un reductor nada más disuelto, pues entonces ustedes no pueden establecer un potencial. Estos sistemas no van a ser de óxido reducción, no son sistemas redox. Y lo mismo sucede si ustedes están combinando dos oxidantes o dos reductores que tengan la misma fuerza. Si tienen la misma fuerza, uno no se va a dejar oxidar por el otro y viceversa. Entonces no puedo tampoco registrar un potencial, no puedo entonces hablar de que estos sistemas sean redox. Entonces en estos sistemas no se puede calcular un potencial. Ups. Y bueno, cuando ustedes ya tienen una mezcla de un oxidante y un reductor de diferente fuerza y ustedes identifican que pertenecen al mismo proceso de semirreacción o al mismo equilibrio de semirreacción, por ejemplo, una mezcla de hierro 3 con hierro 2, yo identifico que las dos especies están en la misma línea, entonces el potencial relacionado a la mezcla se calcula con la ecuación de Nernst. Necesito el potencial estándar, necesito el número de electrones involucrado y bueno, acuérdense que esto va por el logaritmo del cociente de reacción por log de Q, que bueno, algunos libros lo representan como el reductor entre el oxidante, pero bueno, yo aquí les aconsejo que planteen lo que es Q para que después no se confundan ver quién es el reductor y quién es el oxidante. Ustedes planteen Q de acuerdo a la semirreacción
o al proceso redox que ustedes estén analizando. Ahora, si ustedes identifican que tienen una mezcla que corresponde a una interacción, pero de diferente par redox, es decir, ahora sí dos especies que no están en la misma línea, sería este caso que está aquí visto en una escala de predicción de reacciones. Entonces, la forma de calcular el potencial es a través de esta ecuación que está aquí. Tomando las dos semireacciones por separado, sería el número de electrones relacionados en la primera semireacción por su potencial estándar, así como se los da las tablas de semireacción de reducción, más el número de electrones por el potencial del proceso en sentido de reducción, entre la suma de los dos, de la contribución de los dos electrones o de los electrones intercambiados en cada uno de los procesos. Así de sencillo ustedes pueden calcular el potencial de una mezcla de interacción de dos procesos redox. No, perdón, de dos especies redox en un mismo sistema. Y bueno, realmente es muy sencillo hacer este tipo de cálculos, incluso más sencillo que en sistemas ácido-base y de complejos, porque aquí realmente la única dificultad es identificar a qué me estoy enfrentando. Primero ver que sea una interacción, ver qué tipo de interacción es, si son especies del mismo par o de diferente par, y a partir de eso pues decidir cuál de las ecuaciones voy a utilizar. Ahora, si ustedes dan el cambio e identifican que la mezcla que tienen es una mezcla de este estilo, es decir, una mezcla de reacción, bueno, pues ahora las cosas cambian, porque acuérdense que como es una reacción, tengo que identificar, primero, cuál es la reacción redox. Segundo, ya que tengo la reacción, tengo que identificar quién es el reactivo limitante y quién es el reactivo en exceso. Y a partir de eso, ver el primer proceso químico que se va a llevar a cabo es justo la reacción, y después de la reacción se va a alcanzar el equilibrio. Bueno, pues yo tengo que analizar cómo quedaron las especies al equilibrio, y de acuerdo a eso tengo que decidir cómo calcular entonces el potencial del sistema, les digo, ya que alcanzó el equilibrio. Entonces, vamos a resolver un ejemplo, este que está aquí. Aquí me dicen que estoy mezclando 50 mililitros de una solución de cloruro ferroso 0.1 molar con 50 mililitros de otra solución de permanganato de potasio 0.1 molar. Si se mantiene el pH 0 en el sistema, o sea, se mantiene un pH igual a 0 en el sistema, ¿cuál va a ser el potencial cuando el sistema alcance el equilibrio? Y bueno, pues aquí me están dando las semireacciones que yo tengo que considerar con sus respectivos potenciales estándar. Entonces vamos a ver cómo resolver este sistema. Entonces, bueno, lo primero que me están diciendo es que estoy mezclando sales, cloruro ferroso con permanganato de potasio. Y estoy mezclando diferentes volúmenes de las dos especies que están en dos soluciones diferentes. Entonces, una vez más, como estoy mezclando soluciones y se van a diluir entre sí, pues tengo que calcular las nuevas concentraciones en las mezclas. Entonces, para el cloruro ferroso, si analizo por dilución, considerando que el volumen total van a ser 100 mililitros, pues entonces la concentración de cloruro ferroso va a ser 0.05 molar, y además el cloruro ferroso, por ser un electrolito fuerte, se va a disociar por completo, y entonces me va a generar 0.05 molar del ion ferroso, de hierro 2, y 0.1 molar, el doble, de cloruros. Pero bueno, de los dos el que me interesa es el hierro 2, porque pues es una de las especies redox que yo estoy obteniendo en el sistema. Ahorita vamos a analizar esa parte. En el caso del permanganato de potasio, una vez más, por medio de la dilución obtengo la concentración real en la mezcla, sería 0.05 molar, y como es una sal de potasio se va a disolver por completo ese electrolito fuerte, y lo que me va a generar son 0.05 molar de potasio y 0.05 molar de ion permanganato. Entonces, si se dan cuenta,
Voy a regresar un poco aquí a las diapositivas. De acuerdo a las semirreacciones que a mí me están dando, pues las especies electroactivas que yo estoy obteniendo por la disolución de las sales son el hierro 2 y el ion permanganato. Entonces, por eso están aquí encerrados el hierro 2 y el permanganato. El cloruro y el potasio pues realmente no van a tener actividad electroquímica, no van a tener actividad redox en este sistema, solamente el hierro 2 y el permanganato. Ahora, estos dos son mis reactivos. A través de identificar esto, yo rápidamente puedo saber quién se va a oxidar y quién se va a reducir. Si me voy a las semirreacciones que yo encontraría en las tablas, la mezcla que yo estoy haciendo es hierro 2 con ion permanganato. Entonces, como los dos tienen que ser mis reactivos, pues tengo en esta semirreacción de reducción del permanganato ya lo tengo como reactivo, y en el caso de el hierro 2 lo tengo más bien en los productos. Eso significa que esta semirreacción que está aquí abajo, la del hierro, es la que voy a tener que invertir. Va a ser la semirreacción que tiene que ver con la oxidación. Entonces ya identifiqué cómo van a ser mis procesos redox, al final el proceso de oxidación y de reducción que voy a combinar. El permanganato se estaría reduciendo y el hierro es el que se estaría oxidando. Si regresamos entonces aquí a nuestro sistema, es lo que está aquí descrito a final de cuentas. Entonces, para obtener lo que sería la reacción o la interacción del sistema, pues tengo que obtener mi proceso redox. Ya sé que tengo que invertir el del hierro, pues lo hago. Además tengo que cumplir la electroneutralidad. Acuérdense que al momento de hacer mi ley de G se tienen que cancelar los electrones. Entonces tengo 5 electrones que me da la semirreacción del permanganato, solo un electrón que me da el hierro. Por lo tanto, lo más conveniente es multiplicar por 5 el equilibrio del hierro. ¿Qué es lo que se está haciendo aquí? Ya también está invertido. Acuérdense que el potencial cambia de signo para el proceso del hierro, pero el multiplicar por 5 no afecta el potencial. Y bueno, pues ya con eso yo puedo cancelar los electrones, hago la suma de todas las especies y me queda esto que sería el proceso redox completo. O en otras palabras, pues todo el proceso que se estaría realizando en el sistema al momento de mezclar el permanganato y el hierro 2. 8 protones más un permanganato más 5 hierros 2 que me daría manganeso 2, 5 hierro 3 y 4 aguas. Puedo calcular el potencial estándar de todo el proceso redox, me va a dar 0.754. Aquí no está como tal, pero si ustedes hacen la escala de predicción de reacciones utilizando estas dos semirreacciones que están aquí y encierran en un círculo al permanganato y al hierro 2, se van a dar cuenta que lo que les está prediciendo es una reacción. Por eso tenemos que considerar este sistema como reacción. Bueno, el hacer la escala se los dejo a ustedes para que comprueben que precisamente este sistema es una reacción. Ahora, aquí lo que yo les recomiendo es que en lugar de utilizar concentraciones, utilicen moles. Si ustedes obtienen las moles de hierro 2 y de permanganato que están haciendo reaccionar, bueno, utilizando la ecuación de molaridad, de ahí para despejar las moles de hierro y de permanganato, pues les van a quedar estos valores. 5 por 10 a la menos 3 moles de hierro 2 y 5 por 10 a la menos 3 moles del permanganato. Ahora, necesitamos determinar quién es el reactivo limitante. Para determinar quién es el reactivo limitante, tenemos que considerar la igualdad de moles, tanto de uno como de otro. Pero, acuérdense que si la estequiometría fuera 1 a 1, sería muy sencillo, porque las mismas moles de permanganato se tendrían que neutralizar con las mismas moles de hierro. Pero si yo analizo aquí cómo está el asunto, entre el permanganato y el hierro, pues tengo una relación 1 a 5. En otras palabras, por cada mol de permanganato se neutralizan 1/5 de moles de hierro.
Eso ustedes lo pueden hacer o verificar muy fácilmente. Ustedes pueden plantear primero la igualdad como si fuera una estequiometría 1 a 1. Uno diría, moles de permanganato son iguales a moles de hierro 2. Pero tengo que corregir alguno de los dos porque la estequiometría no es 1 a 1, es 1 a 5. En este caso yo voy a corregir las moles de hierro. Entonces, en mi reacción me paro donde está el hierro, que corresponderían a sus moles, y entonces digo moles de hierro por 1 entre 5. Fíjense que estoy haciendo como una regla de 3 con los coeficientes estequiométricos. Entonces sería moles de hierro por 1 entre 5. Un quinto de moles de hierro, y es lo que yo tengo aquí. Y así ya puedo yo determinar la igualdad para ver quién es el reactivo limitante. Entonces, bueno, pues aquí puedo escoger para analizar ya sea al permanganato o al hierro 2. En este caso yo escogí al hierro 2. Entonces, en mi sistema yo tengo 5 por 10 a la menos 3 moles de hierro 2. Eso significa que estos 5 por 10 a la menos 3 moles de hierro 2 se deben de neutralizar por completo si se encuentran 1 por 10 a la menos 3 moles de permanganato. Es lo que estoy encontrando de acuerdo a lo que yo necesitaría para neutralizar uno con otro. 5 por 10 a la menos 3 moles de hierro 2 se neutralizan con 1 por 10 a la menos 3 moles de permanganato. Pero si yo analizo, lo que yo tengo realmente en mi sistema son 5 por 10 a la menos 3 moles de permanganato. O sea, tengo más de lo que yo necesito aquí. Por lo tanto, como tengo más permanganato del que realmente necesito, el permanganato va a ser mi reactivo en exceso y por obvias razones el hierro va a ser mi reactivo limitante, que es lo que está aquí precisamente. Ya que identifiqué esto, pues es importante porque ahora sí puedo analizar a través de una tabla de variación y entonces lo que digo es, tengo 5 por 10 a la menos 3 moles de permanganato y agregué 5 por 10 a la menos 3 moles de hierro. Ya sé que el hierro es el reactivo limitante, por lo tanto es el que se va a agotar. Por eso aquí queda como 5 épsilon. Acuérdense que este épsilon tiene que ver con la cuantitatividad del sistema. Es lo mínimo necesario para que se establezca el equilibrio al final. Pero pues es una cantidad muy pequeña. Del lado del permanganato, pues yo digo, ¿cuánto me quedó después de la reacción? Pues lo que me quedó son 5 por 10 a la menos 3 menos ciertas moles que reaccionaron con hierro. Lo que reaccionó con hierro fue 5 por 10 a la menos 3 moles. Pero la estequiometría entre el permanganato y el hierro, acuérdense, no es 1 a 1. Por lo tanto, necesito corregir las moles de hierro que estoy restando. Hago exactamente lo mismo que hice hace rato. Me paro en moles de hierro y hago una regla de 3. Moles de hierro por 1 entre 5. O sea, este valor, 5 por 10 a la menos 3, lo tengo que multiplicar por un quinto. Y eso me va a dar las moles que me quedan de permanganato al equilibrio. Del lado de los productos, acuérdense que dependen del reactivo limitante. Si mi reactivo limitante es el hierro, pues en principio, si la estequiometría fuera 1 a 1, lo que se consumió en moles del reactivo limitante es lo que yo obtendría aquí, de los productos. Pero mi estequiometría pues no es 1 a 1. Entonces, una vez más, en el manganeso 2. Técnicamente del manganeso 2 yo estaría obteniendo las mismas moles que tendría de hierro, pero mi relación estequiométrica es 5 a 1. Entonces esas moles de hierro las tengo otra vez que corregir. Moles de hierro por 1 entre 5. Entonces sería un quinto de moles de hierro, o sea, un quinto de 5 por 10 a la menos 3. Y en el caso del hierro 3 aquí no tengo mucho problema porque es una estequiometría 5 a 5, pero pues es lo mismo, me da lo mismo. Es como si fuera 1 a 1. Entonces si yo aquí perdí 5 por 10 a la menos 3 moles, aquí también estaría yo ganando 5 por 10 a la menos 3 moles. Y así ya obtuve la cantidad de moles al equilibrio de todas las especies ya terminando la reacción. Ahora sí puedo proceder a ver cómo calcular el potencial. Entonces aquí lo que tengo que ver es que al final de la reacción al equilibrio, en mi vasito lo que yo tendría en una cantidad importante es una mezcla de ion permanganato,
de manganeso 2 y de hierro 3. Si yo hago la escala de predicción de reacciones e identifico las especies que me quedaron al equilibrio, pues dense cuenta que tengo esta y esta. Tengo dos interacciones que se están dando al mismo tiempo. Esta interacción y esta interacción. Bueno, de las dos interacciones gana la más importante. En el caso de redox, la más importante es la del mismo par. Normalmente las líneas que sean más cortas son las interacciones más importantes. Y bueno, no hay línea más corta que pues, la que corresponde a la misma semirreacción. Entonces, en este caso, me olvido de esta interacción que está aquí y me quedo solamente con esta. Y me tengo que acordar que cuando tengo, me voy a regresar a las diapositivas, cuando tengo una mezcla, pues de hecho aquí está, cuando tengo una mezcla de dos especies del mismo par redox, que es lo que yo estoy analizando ahorita, pues el potencial se calcula con Henderson-Hasselbalch. Entonces, perdón, bueno, es el símil de Henderson-Hasselbalch, es la ecuación de Nernst, ¿sale? Entonces tengo que tomar esta semirreacción que está aquí y plantear su ecuación de Nernst. Y es lo que estoy haciendo aquí. Ojo, un error muy común es que cuando identifican esto, plantean la ecuación de Nernst, pero de toda la reacción. Y no, la reacción ya pasó. Ahora más bien lo que tienen es el análisis de esta semirreacción que está aquí. O sea, ahí hay que tener mucho cuidado. Entonces, aquí tomamos esa semirreacción, que de hecho es esta, 8 protones más permanganato más 5 electrones, que me da el manganeso 2 más agua, y este es su potencial. Planteo su ecuación de Nernst, potencial estándar, que ya me lo dan las tablas, menos 0.059 entre el número de electrones involucrados, que son 5, por el logaritmo de las concentraciones de acuerdo a Q, ¿no? Sería la concentración de manganeso 2 al equilibrio entre la concentración de protón a la 8 al equilibrio por la concentración de permanganato. Esta sería la ecuación de Nernst. Lo único que tengo que hacer ahora es sustituir. Las concentraciones, pues las puedo obtener con las moles que yo planteé aquí en mi tabla de variación y dividiendo entre el volumen total del sistema, que es a final de cuentas 100 mililitros o 0.1 litros. Entonces sustituyo, también me acuerdo que la concentración de protón la obtengo gracias al dato que me indican del pH que estoy manejando en el sistema, que es 0. Entonces la concentración de protones sería 10 a la 0, o sea 1. Y pues haciendo los cálculos pertinentes, lo que yo obtengo es que el potencial del sistema que reaccionó y que después alcanzó el equilibrio es 1.517 volts. Bueno, pues espero que les haya quedado claro. En este sentido, pues utilizamos mucho lo que es la química redox en los diferentes tipos o diferentes ramas de la química. Basta nada más mencionar que pues en alimentos, por ejemplo en química de alimentos, siempre se está evaluando la actividad antioxidante de ciertos alimentos. Ahorita es muy sonado y muy discutido y muy estudiado esta parte de los antioxidantes porque, pues como ustedes seguramente ya han escuchado, dentro del cuerpo neutralizan a los radicales libres, que son especies o son agentes altamente oxidantes. Los antioxidantes hacen que, pues a final de cuentas, ellos se oxiden en lugar de que nuestras células o los componentes que están dentro de nuestras células sean los que se oxiden. Y bueno, pues estos procesos de oxidación celular están relacionados al desarrollo de ciertas enfermedades y al envejecimiento, por hablar de nada más de uno de los ejemplos, ¿no? Y de ahí viene una investigación muy fuerte para saber cuál es la capacidad de antioxidante, por ejemplo, del vino, que tiene estructuras químicas que se ha comprobado que tienen actividad antioxidante, por ejemplo, de algunas frutas, con los cítricos, por ejemplo, que tienen al ácido, a la vitamina C, al ácido ascórbico. En fin, hay alimentos que tienen polifenoles, que también se ha visto que tienen actividad antioxidante. Los antioxidantes se utilizan también para alargar la vida de anaquel de ciertos productos procesados. Entonces, este tipo de química es muy socorrido para
para analizar. Entonces es indispensable que ustedes sepan pues enfrentarse a él desde un punto de vista fundamental. Entonces espero que esta parte les haya quedado clara y pues si tienen dudas pueden postearlas aquí mismo o en el grupo que tenemos de Facebook para el grupo. Muchas gracias por su atención y estamos en contacto. Gracias a todos, gracias a todas.